En el transcurso de nuestra vida nosotros nos encontramos con una diversidad asombrosa de individuos. Cada día nosotros interactuamos con personas que varían en costumbres, diferentes situaciones económicas, tienen diferentes ideas, diferentes personalidades. Algunas son extrovertidas, otras son más introvertidas, hay personas que son amables, hay otras que no lo son, hay algunas que son ambiciosas, hay otras que tienen una perspectiva quizás más relajada, ¿sí? Se encuentran entre nosotros personas que son más emprendedoras. En sí hay diversidad de personas, hay diversidad de creencias, ¿sí? Y mientras que algunos son más religiosos, otros quizás no tanto, pero la verdad es que hay una variedad infinita de personas. Si nos tenemos que poner a definir, difícilmente vamos a caer o a resumir todas en pocos números, ¿sí? No obstante, Pablo simplifica toda esta diversidad de personas con las cuales nosotros solemos llamar o catalogar a las personas en solamente dos grupos, ¿sí? Para Pablo existen solamente dos grupos de personas, las que andan conforme a la carne y las que andan conforme al espíritu. No hay un término intermedio, no hay alguien que está medianamente andando en uno y en otro, sino hay solamente dos tipos de personas, ¿sí? Y para entrar en el contexto del capítulo 8, recordar que este capítulo de Romanos es la conclusión de los 7 capítulos de Romanos anteriores, ¿sí? Estamos ante esa conclusión de todo lo que Pablo viene diciendo. Habíamos dicho que el tema anterior lo resumíamos en 2 palabras, justificación y santificación. También habíamos visto que este capítulo era de suma importancia para nosotros porque nos trae consuelo. Decíamos que este capítulo empezaba diciendo que ya no hay condenación y finalmente concluía diciendo que ya no hay separación de Cristo, ¿sí? No hay ni condenación y nadie nos puede separar de Cristo. Entonces, también dijimos que nuestra relación con Dios había cambiado. Dios ya deja de ser nuestro juez para ser nuestro Padre. La ley para nosotros cambió, ya la ley no nos condena, la ley viene a ayudarnos en el proceso de santificación. Por lo tanto, ¿sí? Cambió nuestra relación con Dios, cambió nuestra relación con la ley, ¿sí? Y toda esa justificación que Pablo viene hablando en los capítulos anteriores daban como resultado la santificación que habíamos detallado en el versículo 4, ¿sí? En resumen, los que están en Cristo no tienen una condena encima, y leíamos versículo 4, que es el que terminamos el domingo pasado. Decía, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y esto es lo que va a desarrollar desde el versículo 5 en adelante. O vamos a llegar hasta el versículo 11, si Dios quiere. Pero podemos ver que ya desde el comienzo del capítulo viene dándonos la idea de que hay 2 grupos de personas, ¿sí? Los que andan conforme a la carne y los que andan conforme al Espíritu. Y es lo que vamos a continuar desarrollando. Y es importante recalcar que esta porción de Romanos no es una exhortación a andar en el Espíritu y no andar en la carne, sino que es una declaración. Pablo viene a declarar, Pablo viene a definir los que andan en la carne y quiénes son los que andan en el Espíritu, ¿sí? No es una exhortación, sino que es una declaración. Así que leemos Romanos 8, versículo 5, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas que son de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y ahí ya estamos viendo un adelanto de quiénes son los que andan en el Espíritu, o los que son del Espíritu, ¿sí? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él.
Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, podemos destacar que hay dos grandes grupos de personas, ¿sí? Los que andan en la carne y los que andan en el espíritu, solamente ellos. Les voy a leer el versículo 5 en dos traducciones diferentes. En la Nueva Traducción Viviente dice: los que están dominados por la naturaleza pecaminosa. Fíjense cómo define a los que son de la carne. Si están dominados por la naturaleza pecaminosa, piensan en cosas pecaminosas. Pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Fíjense cómo ya empezamos a tener más claridad al ver otras traducciones, ¿sí? El mismo versículo en la Nueva Versión Internacional dice: los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu, ¿sí? Los que son, ¿sí? La Reina Valera habla los que son de acá y los que son de allá, ¿sí? Y se refiere a la naturaleza espiritual básica de la persona. En el original podría traducirse aquellos que son conforme a la carne o al espíritu, ¿sí? Lo cual indica la esencia, la inclinación o la disposición de la persona. Por eso las otras traducciones dicen los que están dominados por la naturaleza pecaminosa o los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa, ¿sí? Entonces, cuando dice los que son del espíritu, está definiendo la esencia de la persona. Por eso está declarando, no es que está exhortándonos a andar en el espíritu, ¿sí? Sino nos está definiendo a los que son. Entonces, hay dos grupos: los que son de la carne, es decir, los que son controlados por la naturaleza caída, aquellos que han sido perdonados, aquellos que han sido redimidos, aquellos que han sido regenerados, son los que andan en el espíritu. Los que son de las carnes son lo contrario, los que no han sido perdonados, los que no han sido regenerados, los que no han sido redimidos, ¿sí? Los que son del espíritu, es decir, son guiados por el espíritu, es decir, los que son redimidos, perdonados y regenerados, ¿sí? Entonces, los que son de la carne son controlados por la carne o por la naturaleza caída, y los que son del espíritu son guiados por el espíritu. Pablo les recuerda a los miembros de la iglesia de Roma que es imposible de que haya términos intermedios, ¿sí? No hay cristianos intermedios, o que son medianamente del espíritu y medianamente de la carne. O son de la carne o son del espíritu. No hay otra manera de clasificarlo. O sos de la carne o sos del espíritu. Los incrédulos que andan conforme a la carne, los creyentes andan conforme al espíritu. Y si prestan atención, los que son de la carne, ¿qué hacen? ¿Qué dicen? Piensan en las cosas de la carne. Entonces, ya encontramos una manera de definir aquellos que son de la carne, aquellos que no han sido perdonados, aquellos que no han sido regenerados, piensan en cosas de la carne. La otra traducción decía de que piensan en cosas pecaminosas, o sea, no buscan la gloria de Dios, podemos decir, ¿sí? Sus pensamientos. Entonces, la Biblia de la América dice, ese piensa y se pone en la mente en las cosas que son de la carne. Y cuando habla de pensar, se refiere a una orientación básica, un sesgo mental, son los patrones de pensamiento de una persona, ¿sí? Aquellos pensamientos generales que definen a una persona incluyen los afectos, su manera de razonar. Son cuando habla de piensan. Es decir, los que son del espíritu fijan la mente, fijan sus pensamientos en cosas del espíritu. Se interesan, se preocupan por cosas que agradan al Señor. Como dice Jonathan Edwards, los que son del espíritu, piensan en las cosas del espíritu, dice, tienen afectos santos. ¿Sí? Es decir, un anhelo profundo por Dios y la santificación.
Entonces, a grandes rasgos, los cristianos y los no cristianos viven bajo dos principios de vida completamente opuestos entre sí, ¿sí? Son dos cosas totalmente diferentes. No hablamos de ni siquiera una profesión, no hablamos ni siquiera de que algunos se congregan en un templo y otros no. La diferencia entre un cristiano y un no cristiano es, acá, de acuerdo al contexto, estoy diciendo la manera de pensar. Ya es diferente. Como dijimos, Pablo no está exhortando, sino que está declarando. Ahora, nosotros en Gálatas sí encontramos exhortaciones a andar en el Espíritu y no andar conforme a la carne, satisfaciendo los deseos de la carne. Pero acá Pablo está diciendo son, no que andan, son del Espíritu, ¿sí? Los que son del Espíritu y los que son de la carne. Entonces, Pablo está expresando una realidad diferente entre esos dos grupos, entre los que viven de una manera y los que viven de otra manera, los que son creyentes versus los que son incrédulos. MacArthur dice, el creyente no se comporta de acuerdo a los dictados de la carne, porque su corazón y mente nuevos ya no están centrados en las cosas de la carne, ni están regidos por el pecado, ¿sí? El creyente es alguien nuevo, ya no está regido por su carne, ¿sí? Es una nueva criatura, hay un nuevo ser dentro de él, fuimos regenerados por la obra del Espíritu Santo, por lo tanto ya no andamos conforme a la carne, andamos conforme al Espíritu que mora en nosotros. Juan capítulo 3 dice, el que es nacido de la carne, carne es, el que es nacido del Espíritu, Espíritu es, ¿sí? Por eso, no es una exhortación, sino que es una declaración. Una obra sobrenatural ha ocurrido en aquellos que han creído en Cristo, han sido transformados, han sido regenerados, han sido reconciliados con Dios y son una nueva criatura, han recibido una vida espiritual. Todos los creyentes son espirituales porque el Espíritu Santo mora en ellos, ¿sí? No podemos entonces decir que hay creyentes que no son del Espíritu, sino que son de la carne, no. Todos los creyentes son del Espíritu porque el Espíritu mora en ellos. Les pertenecen al Espíritu, son de Él. De no ser así, versículo 9 nos dice que si en verdad el Espíritu de Dios mora en vosotros, ¿sí? Ya que en verdad el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Entonces, alguien que dice ser cristiano y que no tiene el Espíritu de Cristo morando en él, que no ha sido regenerado, no ha sido transformado, no le pertenece. Está aún en enemistad contra Dios. Muchos creyentes caen en desánimo, tienen duda de su salvación porque ven estos pasajes como una exhortación y no como una declaración. Y si tomamos y sacamos de contexto los pasajes, podemos hablar de que esto es una exhortación. Y podemos enfatizar de que si andamos por ahí por momentos conforme a la carne, ya no estamos en Cristo y estamos perdidos. Y no es eso lo que está diciendo Pablo. O sea, Pablo viene dejándonos en claro de que no hay ninguna condenación para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya no hay. Ya no hay razón para que lleguemos a la condenación porque ya dijimos que Cristo fue nuestro sustituto. Él pagó el precio por nuestros pecados, ¿sí? Ahora, si tomamos esta porción entonces como una exhortación o a vivir de una u otra manera, tendríamos que afirmar que Pablo estaría diciendo de que ya no hay condenaciones para los que viven de una manera, ¿sí? O los que se comportan de cierta manera, o los que siempre se comportan de una u otra manera, ¿sí? Y no es así, ya que la justificación es solamente por fe lo que nosotros vemos, ¿sí? Los que están unidos a Jesús por la fe son los que son declarados justos, de acuerdo a Romanos, es lo que nosotros venimos viendo. Estos son descritos por Pablo como los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Son los incrédulos los que andan conforme a la carne, viven conforme a los impulsos de la naturaleza pecaminosa porque no tienen al Espíritu Santo dentro de ellos. Los que viven conforme al Espíritu es porque han sido regenerados por el Espíritu de Dios, ahora poseen una nueva inclinación
una nueva disposición del corazón. El Espíritu Santo de Dios mora en el creyente, por eso viven conforme al Espíritu que mora en ellos. Como vimos domingos anteriores, Dios transformó nuestros corazones para que nosotros vivamos por Él, ¿sí? Aunque, como cristianos, nosotros no somos perfectos. No siempre andamos a la altura de como deberíamos andar. No siempre nos comportamos de la manera que tendríamos que comportarnos. Muchas veces fallamos. El pecado sigue aún en nuestros cuerpos y aún somos débiles. Aún no hemos recibido un cuerpo glorificado. Aún el pecado sigue generando una influencia en nosotros. Aunque estamos más del lado de Dios que del lado de nuestra vieja naturaleza, aún así el pecado puede influir en nosotros. No estamos exentos del pecado. Por eso es que esto es una declaración, no es una exhortación en sí. Pero si verdaderamente creemos en Cristo, nosotros vamos a encontrar una realidad de que ahora nos encontramos luchando contra el pecado. Eso también venimos viendo que hay una característica de aquellos que han sido transformados por Dios que ahora luchan con algo que antes amaban, ¿sí? Antes amaban, antes se deleitaban, antes no les preocupaba no hacer la voluntad de Dios. Antes no les preocupaba transgredir la ley de Dios, ofender a Dios, pero ahora sí. Ahora hay algo que ha ocurrido, hay algo que ha pasado que ha hecho que nosotros no queremos ofender al Señor. A pesar de que sabemos que no es por nuestro comportamiento que somos salvos, sino porque por la fe puesta en alguien que hizo todo por nosotros, aún así a nosotros nos duele transgredir o ofender a Dios, ¿sí? Entonces, eso caracteriza a alguien que ha sido transformado por el Espíritu, alguien que vive y que es del Espíritu. Los que son del Espíritu tienen esa característica, luchan con el pecado. Porque el principio que nos rige es el Espíritu que mora en nosotros. Ese Espíritu con el cual fuimos sellados no nos va a dejar, ¿sí? Ya vimos al final de Romanos, nos va a haber separación del Espíritu, aunque por nuestra manera de vivir nosotros podemos contristar al Espíritu. Al contristar al Espíritu podemos perder el gozo de nuestra salvación. Podemos pasar por momentos difíciles, pérdida de gozo, de deleite, aunque no dejemos, aunque el Espíritu Santo no deje morar en nosotros, ¿sí? Entonces, es importante recalcar de que somos débiles, de que podemos dejar de cultivar nuestra relación con Dios, podemos estar distraídos, podemos apartar nuestra mirada de Cristo y podemos distraernos con pasatiempos de este mundo, podemos estar invirtiendo nuestros tiempos más en videos, en redes sociales que en nuestra relación con Dios, en relación con nuestros seres queridos. Y podemos ir afectando esa relación que tenemos con el Señor y podemos caer en desánimo, podemos caer en pecado. Y si somos hijos, vamos a ser restaurados por medio del arrepentimiento. Por lo cual nosotros no podemos catalogar a personas por una situación particular, ¿sí? Hoy hay personas que nosotros declaramos que o creemos que son hermanos que no están viniendo hace un tiempo. Pero nosotros no podemos catalogarlo directamente como que ya son incrédulos, ¿sí? No podemos decir que son incrédulos porque ya no vienen más. No es una prueba suficiente un hecho particular, ¿sí? Eso es lo que nos viene dejando en claro Romanos. Todos podemos caer o ser afectados por el pecado, podemos caer en desánimo, por eso es nuestra importancia como hermanos de poder apoyarnos, exhortarnos, animarnos, ¿sí? Porque somos débiles. Nuestro desánimo puede hacer que no veamos la importancia de congregarnos como algo realmente importante. Podemos pensar que es algo opcional venir o no venir. El Señor dice: no se dejen de congregar, estimúlense al amor, a las buenas obras. Por lo tanto, a pesar de que esta situación puede darse, como hijos nosotros podemos caer en el desagrado de nuestros padres. Si nuestros hijos van a seguir siendo nuestros hijos, y cuando no se comportan de la manera que nosotros deseamos, caen en nuestro desagrado, pero siguen siendo nuestros hijos. Así es nuestra relación con Dios. No vamos a dejar de ser hijos, aunque podemos caer en el desagrado del Padre. Un comentarista famoso, Hendrickson, dice: los que viven conforme a la carne permiten que sus vidas sean básicamente determinadas
Los que viven, conforme a la carne, permiten que sus vidas sean básicamente determinadas por su pecaminosa naturaleza, ¿sí? Es decir, son controlados por la naturaleza pecaminosa, ¿sí? Viven esclavos del pecado. En otras palabras, alguien que vive conforme a la carne es alguien que permite que su naturaleza pecaminosa, sus deseos, sus pasiones, sus impulsos sean más fuertes y determinen su vida, ¿sí? Que su vida sea controlada por esas pasiones y esos deseos. Su mente está constantemente enfocada, determinada en deleitarse a sí mismo, en complacerse a sí mismo, en jactarse en sus propios logros, y no vive en lo más mínimo con el deseo de agradar a Dios. No tiene deseo de agradar a Dios. Por otro lado, los que viven conforme al Espíritu son aquellos que permiten que el Espíritu Santo guíe sus vidas. Se someten a la dirección del Espíritu, están centrados en Dios, en su voluntad, buscan agradarle, no para ser salvos, no para ganarse la salvación, sino porque lo aman. Han experimentado el amor de Dios y ahora lo aman. Ser o no ser, esta es la cuestión según Pablo, ¿sí? Ser o no ser del Espíritu no solo define la vida presente de alguien, sino el destino eterno. Si te has arrepentido de tus pecados, si tu confianza de salvación radica en lo que Cristo ha hecho, no en lo que tú has hecho o lo que haces, no en tu moralidad, no en que tú te crees mejor que otros, deberías encontrar en estos pasajes consuelo y fortaleza, sabiendo que sos de Cristo. Como veremos también de que si tú no crees verdaderamente en Cristo, aún sos de la carne, tus pecados no han sido perdonados y algún día vas a tener que rendir cuenta delante de Dios. No es algo meramente presente, es algo con un tinte eterno. Por eso la cuestión es ser o no ser del Espíritu. Es la cuestión determinante. Ahora, en segundo lugar, cada tipo de mentalidad va a tener sus propios frutos, sus propios resultados. Cada uno va a cosechar lo que cada mente siembra, ¿sí? La mente de la carne siembra cosas carnales, va a cosechar cosas carnales, una vida carnal, ¿sí? Romanos 8:6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, ¿sí? En el original, el ocuparse está relacionado también con pensar, como hablaba anteriormente, pero viene a ser el sustantivo del verbo, ¿sí? El verbo es la acción, pensar es una acción, ¿sí? Es algo que alguien hace, pensamos. Ahora, la parte concreta, la parte sustancial, el sustantivo, la cosa es el ocuparse, ¿sí? Es el sustantivo, ¿sí? Y hace referencia a ese contenido, al patrón del pensamiento en la mente, ¿sí? Es al contenido de la mente. Entonces la persona no salve ya está muerta espiritualmente, por eso el ocuparse de la carne dice que es muerte. Ya está muerta espiritualmente, sus pensamientos están muertos espiritualmente, no tienen una relación, una conexión con Dios. La mentalidad del incrédulo es el resultado de alguien que está muerto espiritualmente. 1 Corintios 2:14, si van unas hojas más adelante, nos dice, hablando de la persona que no cree, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente, ¿sí? Alguien que no está creyendo, alguien que no ha sido regenerado, le parecen una locura las cosas de Dios. Le parece una locura el Evangelio. Los que tienen la mente en la carne, los incrédulos, no pueden agradar a Dios porque no están separados de Dios. Toda persona incrédula va a seguir estando muerta espiritualmente a menos que Dios le dé vida. Por eso es Efesios 2 dice, y Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso es la desesperación o el deseo de compartir el Evangelio, porque es a través de la predicación del Evangelio, cuando confrontamos con el pecado de las personas,
es que el Espíritu Santo confronta con el propio pecado y los lleva al Salvador, que es Cristo. El medio que Dios ha escogido para salvar a las personas es la locura de la predicación, ¿sí? Sugel dice que el incrédulo es una fábrica de deseos insatisfechos, de relación, de significado, de una vida estable y placentera, porque Dios creó al hombre, al ser humano, para que pueda disfrutar de una vida abundante únicamente en comunión con Dios. Ahora el incrédulo no puede encontrar satisfacción, no puede encontrar satisfacción en sus relaciones, no puede encontrar un significado en su vida, no puede encontrar una vida estable ni placentera porque está lejos de la fuente de toda verdad, la fuente de toda satisfacción. Entonces, la vida humana solo puede florecer en presencia de Dios, no sustituyendo a Dios por la cosa creada. Nadie va a poder llenar su vida con algo que no sea Dios. Podemos tratar de llenar nuestro tiempo de vida, podemos pasar tiempo distrayéndonos con cosas, ¿sí? Con distracciones, con pasatiempos, con cosas que nos apasionan para calmar nuestra conciencia y hacer más pasable nuestra vida, pero eso no quita la realidad de estar lejos de Dios, de una vida vacía, ¿sí? Entonces la vida humana solo florece en presencia de Dios. Eso es la vida. Pablo dice que la mente puesta en las cosas que son del Espíritu son vida y son paz, ¿sí? La vida del verdadero cristiano regenerado por el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo morando en él, la vida del cristiano se dirige hacia Dios por medio de su palabra. Hacia su palabra, ¿sí? En la misma medida que nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios a través de las Escrituras, es en la misma medida que se fortalece nuestra comunión con Dios. Nuestra relación con Dios empieza a ser fortalecida, ¿sí? En la medida que cada vez más ampliamente somos dominados por el Espíritu de Dios, ¿sí? Nosotros encontramos en Efesios de ser dominados por el Espíritu, ¿sí? En Colosenses habla de ser dominados por la palabra, ¿sí? Entonces, es necesario pasar tiempo para cultivar nuestra relación con Dios y para fortalecer esa influencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Como cristianos, nosotros ya disfrutamos vida y paz, porque disfrutamos de una comunión con Dios. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ya disfrutamos de vida porque la comunión con Dios ya la tenemos por la obra del Espíritu Santo. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz, por eso experimentamos paz a pesar de las dificultades, ¿sí? La paz que el Señor nos concede, no importa las circunstancias difíciles que podemos vivir. Podemos atravesar situaciones difíciles económicas, de salud, emocionales, de relación, pero Dios nos permite poder atravesarla con paz esas situaciones. Pero es necesario que cultivemos esa relación con el Señor, que seamos fortalecidos en su palabra, en su Espíritu. Los que tenemos puesta nuestra fe en Cristo, ahora vivimos en el Espíritu, en el sentido de que ahora somos dominados por esa nueva naturaleza, en nuestro nuevo deseo que antes no teníamos de obedecer y de glorificar a Dios, ¿sí? La espiritualidad de vivir en el Espíritu radica de que el Espíritu Santo mora en nosotros. Por eso somos del Espíritu, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Él nos justificó y Él nos santifica. Tenemos vida y paz. Si hay algo que quiere resaltar Romanos 8 y dejarnos en claro, es que todo esto, la justificación y la santificación, es obra del Espíritu Santo. Si nosotros prestamos atención, los primeros 7 capítulos de Romanos solamente una vez se menciona al Espíritu Santo.
Pero el capítulo 8, cerca de 20 veces, menciona al Espíritu Santo. Fíjense la importancia que da Pablo en su conclusión acerca de la justificación y la santificación como una obra del Espíritu Santo, ¿sí? Los que viven conforme a la carne están muertos espiritualmente, son dominados por su deseo, buscan su propia satisfacción para su propia gloria. Puede que algunos sean moralistas, pueden ser que otros sean más decentes, algunos sean más religiosos, otros que sean más abiertamente rebeldes al Señor, pero hay un impulso que gobierna a todas las personas que no han sido regeneradas, y es el egocentrismo y la enemistad para con Dios. Buscan su propia gloria, no buscan la gloria de Dios. Saulo de Tarso, Pablo antes de su conversión, él era una persona religiosa que tenía un estándar moral ante la sociedad muy bueno, si no había nadie como él. Ante los ojos de los judíos, él era el estándar o alguien a quien imitar. Él era alguien visto ante los ojos de los judíos como alguien que cumplía la ley de Moisés. Y fíjense el estándar que él tenía. Pero él, en su vida pasada, él no podía agradar a Dios. Él estaba muerto espiritualmente. Él todo lo que hacía, lo hacía para su propia gloria, buscando su propia satisfacción. Él buscaba la gloria y el reconocimiento de los hombres. Él persiguió a la iglesia buscando el reconocimiento de los hombres, no el de Dios. Él se gloriaba en su propia carne, hasta que Dios transformó su vida, ¿sí? Hasta que Dios transformó. Pero fíjense cómo él rechazaba el Evangelio. Una persona religiosa rechaza el Evangelio porque no quiere reconocer que es pecador, no quiere reconocer su debilidad, su impotencia, no quiere reconocer que solo Dios merece la gloria o que solo Dios puede salvarlo. Así era la vida de Pablo. El Evangelio le da la gloria a Dios, sin embargo la religión humana le da la gloria al hombre. Vamos a encontrar muchas veces a personas que predican y que buscan su propia gloria, su propio reconocimiento, de no toquen al ungido del Señor y buscar su propia gloria. Hay otros que son más sutiles, pero aún así buscan su propia gloria, pensando de que son salvos por lo que ellos hacen o por lo que dejan de hacer. Pablo era su vida así antes, estaba muerto espiritualmente, él no podía agradar a Dios porque él vivía según la carne. La mentalidad de los que viven conforme a la carne es totalmente terrenal y ambiciosa. Versículo 8 dice: los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si la mente carnal no puede agradar a Dios, quiere decir que aquellos que son del Espíritu sí pueden agradar a Dios. Y es interesante que las Escrituras nos muestran que el propósito del hombre o el propósito de nuestras vidas, ¿sí?, es agradar a Dios. Eso lo vemos en Romanos 12, 1 y 2, en 1 Corintios, 2 Corintios, en Efesios, en Filipenses, Colosenses, en 1 Tesalonicenses. El propósito de nuestra vida es agradar a Dios. ¿Sí? El fin principal es agradarle al Señor, glorificarlo. Y Pablo en Colosenses exhorta a los hijos a que agraden, obedezcan a sus padres, porque eso es agradable ante el Señor. ¿Sí? Esto llena el corazón del Señor, dice un comentarista, Hendrickson, ¿sí? Si no estamos bajo el control de la naturaleza pecaminosa, ¿por qué hemos de vivir conforme a los deseos viejos? O sea, si no estamos siendo dominados por nuestra naturaleza pecaminosa, ¿por qué no agradar al Señor? ¿Por qué no vivir para el Señor? Aunque esto no es una exhortación a andar conforme al Espíritu, sí muestra una realidad de que los que creen son del Espíritu. Ahora, si realmente somos del Espíritu, ¿por qué no vivir buscando agradar al Señor? ¿Qué decisiones podrías tomar hoy en tu vida que estén alineadas a la idea de agradar a Dios en lugar de simplemente buscar tus propios deseos? ¿Cómo crees vos que podrías enfocarte en agradar a Dios? Podría influir en tus relaciones con tus seres queridos, en las decisiones diarias que tenés que tomar. ¿Cuáles son los desafíos específicos que tenés que enfrentar para tratar de vivir de acuerdo a los propósitos de agradar al Señor? Y finalmente, Dios
se encuentra morando en nosotros, ¿sí? Del versículo 9 al 11 vemos una declaración tremenda de que Dios mismo ha venido a morar en nosotros. El Espíritu, versículo 9 dice que el Espíritu de Dios habita en nosotros, el Espíritu de Cristo es mencionado, si Cristo mora en vosotros, versículo 10, versículo 11, pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Cristo mora en vosotros, ¿quién es el Espíritu del que resucitó a Cristo? El Espíritu del Padre. Fíjense cómo lo llaman al Espíritu Santo, lo llaman al Espíritu de Dios, al Espíritu de Cristo. Fíjense cómo vemos a los tres mencionando indistintamente. Entonces, el Espíritu de Dios es el que viene a morar en nosotros. Juan 14:16 dice: yo rogaré al Padre, dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve y no le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y el 14:23 de Juan dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. ¿Sí? Entonces, ¿quién mora en nosotros? Dios, en su plenitud, ¿sí? El Dios Trino mora en nosotros. Dios ha hecho una morada, nos ha hecho un templo. 1 Corintios 6:19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, consecuencia de la morada de Dios en nosotros, espiritualmente estamos viviendo a causa de la justicia de Cristo. Aunque nuestros cuerpos estén muriendo a causa del pecado, nuestro espíritu está vivo a causa de la justicia, ¿sí? Y en esto nosotros encontramos nuestra salvación como algo seguro. Nuestra vida está anclada en Cristo porque Él ha hecho una morada en nosotros. Y finalmente Romano va a concluir de que nadie nos va a separar de Él. Él vino a hacer una morada y nadie nos va a apartar de Él. Cristo nunca nos abandonará. Dios, el Padre, nunca nos va a dejar huérfanos. Él nunca nos va a dejar. Él es un buen Padre. No es como un Padre terrenal que es capaz de abandonarnos, de hacer su propia vida sin importar lo que pueda ser el destino de cualquiera. Dios no es así. Dios es un Padre perfecto, que Él no nos va a abandonar, Él no nos va a dejar. El mismo poder que resucitó a Cristo va a resucitar nuestros cuerpos, y esa es la esperanza que nosotros tenemos. Podemos atravesar por enfermedades, por dengue, COVID, atravesamos constantemente el peligro, nuestra vida no está comprada, a cualquier momento podemos atravesar el umbral de la vida, podemos atravesar el umbral de la muerte, podemos morir en cualquier momento, nuestra vida no están compradas, pero sí tenemos la plena certeza de que algún día nuestros cuerpos mortales van a ser restituidos, regenerados, con un cuerpo que no va a ser o no va a sufrir degradación, que no va a tener limitaciones, no va a tener tristeza, no va a sufrir las consecuencias del pecado, no va a sufrir por el pecado, ni va a ser afectado por el pecado. Esa es la firme esperanza que tenemos. Y esta es la mentalidad de aquellos que viven conforme al Espíritu, una mentalidad de paz y de vida. Mi hermano, que ninguna tribulación, ningún problema quite ese gozo y esa esperanza. Un gozo que ahora el Señor te llama a que tengas. Hoy el Señor te llama a que te deleites en Él. Él ya ha hecho una morada en aquellos que creen en Él para disfrutar una relación de armonía con el Creador, para poder experimentar su gozo, su deleite. Que nadie te quite, que nadie te prive, que los deseos de este mundo o que cualquier otra distracción no te quite esa bendición de poder cultivar esa relación con el Señor. Ahora, si hay alguien que no se ha arrepentido de sus pecados, si hay alguien que aún no cree en Cristo como Señor y como Salvador de su vida, esta es una exhortación de parte del Señor a que
te arrepientas y creas. Cristo te llama a que te arrepientas y creas. Aún hay esperanza de que el Señor pueda perdonar tus pecados, que Él pueda limpiarte de toda maldad, que Él pueda darte vida, que Él pueda restaurarte, que puedas experimentar la paz y el gozo que solamente el Señor puede darte. Deja de confiar en ti mismo, en la exhortación que Pablo constantemente nos hace a través del Evangelio. Deja de confiar en ti, deja de confiar en tus propios esfuerzos para depositar tu confianza en Dios y en su Hijo para ser salvo. Solo Cristo, solo Él puede librarte de la condenación, solo Él puede perdonarte de todos tus pecados y puede darte una esperanza segura. Así que oramos en esta mañana y que el Señor pueda afianzar su palabra en nuestros corazones para estimularnos y para fortalecernos. Oramos, Dios Padre, te damos gracias por Cristo, Señor. Muchas veces nos cuesta, Señor, poner la mente en tu palabra. Pero si hemos sido sellados, Señor, por tu Espíritu, tenemos la plena certeza y confianza de que somos tuyos, Señor. Como veíamos también en Romanos 7, Señor, lo que caracteriza al cristiano es que tiene el deseo de agradarte, Señor, de honrarte, no buscando tu aprobación, sino buscando ser de tu agrado, Señor. Sabiendo que jamás nos vas a dejar, que ya jamás nos vas a castigar, Señor. Jamás nos vas a condenar, a pesar de que atravesemos situaciones difíciles, tú los utilizarás para nuestro bien, Señor. Para hacernos más conforme a Cristo, para fortalecer nuestra fe, pero ya no para condenarnos. Gracias te damos, Señor, por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.